Estás escuchando un podcast que te habla de motor, salud y humor, porque en esta vida hay que vibrar, cuidarse y reír. Y luego ya nuestros invitados intentarán decirnos el porqué de la vida. Bienvenidos, bienvenidas al cuarto episodio del podcast de ¿Por qué la vida? Y nada, hoy tenemos a una dermatóloga que tengo muchas ganas de entrevistar. Encantado, Cristina. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Pues vamos a hablar un poco sobre su trayectoria, algunas cosas, algunos mitos, alguna desinformación que hay hoy en día y vamos a ir poco a poco en la entrevista, ¿vale? Pero primero quiero agradecer como siempre a nuestro patrocinador que es MiaShop, que es una tienda que está en Sevilla y puedes decir, pero ¿puedo comprarla yo desde Madrid, por ejemplo? Sí puedes comprarlo. Tú además puedes ir a sus redes sociales, hablar con Alba, que es la jefa, y contactar con ella y puedes pedir cualquier tipo de prenda. Aquí tenemos aquí el logo y nada, muchas gracias por el apoyo y espero que sigamos adelante. Vale, pues vamos a empezar y quiero, Cristina, que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu trayectoria, cómo llegaste hasta el día de hoy. Bueno, yo soy dermatóloga, soy de San Sebastián, pero estudié en Pamplona, hice la residencia en el Hospital de la Princesa en Madrid. Y luego estuve unos meses en Estados Unidos y ya decidí pues empezar mi carrera profesional ya como adjunta dermatóloga en Madrid, quedarme en Madrid, no volver por el momento a San Sebastián. Empecé trabajando en hospital público y en varias consultas privadas y finalmente en 2015 abro mi consulta privada, o sea que ya acabamos de hacer 10 años, ahora en noviembre. Enhorabuena. Sí, y ya al inicio de esa aventura pues con mi consulta decido focalizarme en sobre todo en acné y rosácea dentro de la especialidad, también melasma, estética facial y bueno, pues ahí es cuando empiezo a desarrollar sobre todo ya un expertise muy intenso en acné y rosácea. Claro. Y sacaste un libro, ¿no? Hace unos años. Efectivamente, en 2020 publiqué el libro El acné y la rosácea como nunca antes te lo habían explicado. Vale. ¿Tienes además en el libro alguna anécdota que contar sobre él? Bueno, ¿Cuándo lo escribiste y tal? Sí, el libro efectivamente se me ocurre escribirlo a raíz de inspirarme en mi hija Sara, que en ese momento, claro, era 2020, estábamos recién confinados y ella tenía 8 años, yo creo, 7, 8 años, y me dice, mamá, voy a escribir un libro porque tengo un cuento en la cabeza y quiero que lo lean todos los niños del mundo. Y le dije, bueno, pues sí, no teníamos mucho que hacer, yo tenía que entretener a la cría. ¿Durante la pandemia? Sí, durante el confinamiento, vale. En marzo del 2020. Entonces, pues le doy un ordenador y le digo, mira, escribe. Y al cabo de un rato me doy cuenta que efectivamente, que la cría estaba escribiendo ya un libro y le animé a terminarlo y tal, y publicarlo. Y se lo autopubliqué. Pero ahí, cuando me dice esa frase, digo, uy, pues yo también podría escribir un libro sobre acné y rosácea para que lo lean, para que mis conceptos y mis ideas pues la lean muchas personas, más allá incluso pues de las redes sociales o que en ese momento también empezaban a crecer mucho. Y así fue el O sea, que la fuente de inspiración fue tu hija, ¿no? Fue mi hija, o sea, y el libro está dedicado a ella. Muy bien. Y ella, escribió un libro y tú escribiste después otro, ¿no? Eso es, ella escribe su cuento. Vale. Yo cuando veo que realmente lo ha escrito, pues le ayudo se lo autopublico. Vale. Y se lo traen los Reyes Magos del 2021. Sí. Y yo ya ahí, efectivamente, empiezo a escribir. Claro, hay que encontrar el tiempo, pero ahí fue la idea inicial y lo empiezo a escribir. ¿Y tú lo escribiste en la pandemia o no? ¿O tú ya fuiste realmente después? Lo escribo un poquito después. Yo me pongo en serio en septiembre del 2021. Vale. Esto fue 2020. Sí, a lo largo yo lo escribo realmente a lo largo del 21, pero la idea nace durante el confinamiento del 2020. Es que en la pandemia, surgieron muchas ideas. Hay gente que se puso a hacer pan, ¿no? Sí, a reinventarse totalmente, claro. ¿no? Hubo gente que se reinvertó profesional y personalmente incluso. Y otros, pues, hacer libros, ¿no? Efectivamente. Un poco la fuente de inspiración, ¿no? Pues vale, ahora después de haber hecho este inicio, ¿vale? Quiero hacerte unas pequeñas preguntas cortas, ¿vale? Que pueden ser mitos reales o que no son tan reales, ¿vale? Vale. ¿Tú qué piensas cuando la gente dice que el chocolate da acné?
por ejemplo? A ver, el chocolate como tal no produce acné. Vale. El problema es el conjunto de la dieta en global. Vale. Es decir, una dieta muy rica en azúcares de rápida absorción, productos ultraprocesados, grasas saturadas, va a producir un desequilibrio de la microbiota intestinal y Vale. secundariamente también un empeoramiento del acné en quien tenga predisposición. Entonces, sí que la dieta está relacionada con el acné, pero no tanto un alimento en concreto, ni como beneficioso ni como perjudicial. El chocolate en general, bueno, pues hasta el cacao tiene cierto efecto antioxidante, ¿de acuerdo? Con lo cual un chocolate bastante negro incluso podría beneficiar al acné. Pero, repito, la clave está en el conjunto de la dieta. Si uno come una pasta de inicio, pizza de segundo y brownie de postre, Ahí pues está el claro, problema, ¿no? ahí está el problema. Vale, Que te has vale. metido un montón de hidratos de carbono, un montón de productos ultraprocesados y eso y que lo haces una vez puntualmente, pues tampoco pasa nada. Vale. La clave es la estrategia de dieta global y habitual. Ya has dicho, o sea, que a un porcentaje específico, ¿no? A partir de un porcentaje ya puede ser bueno, ¿no? ¿A partir de qué porcentaje de cacao puede ser? Yo diría, o sea, cuanto más oscuro sea, menos azúcar y Claro. leche va a tener, con lo cual, pues yo diría que en 70%, por ejemplo, A partir de pues ahí, ¿no? ese efecto antioxidante del cacao puede ser más beneficioso que el azúcar que estamos ingiriendo al tomar el chocolate. O sea, chocolate blanco no. Chocolate blanco es el peor, claro. Claro, el que más azúcares tienes. Y vale, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿El sol mejora la rosácea? En general no. En general las personas con rosácea, sobre todo cuando están con un brote activo, cuando se exponen al sol, empeora el brote. Vale. Ahora bien, lo que hay que lograr es que esa persona se controle correctamente la patología para poder exponerse al sol de una forma saludable. Vale. El sol yo no lo entiendo como un enemigo, lo entiendo como algo muy beneficioso para la salud en la moderación y la exposición adecuada. Vale. Y para las personas con rosácea también. El problema es eso, que cuando la piel está muy inflamada, normalmente al exponerse al sol, sobre todo de forma intensa o en una etapa de verano en la que el sol es más intenso y nos ponemos de forma muy brusca, pues ahí normalmente empeora y incluso produce el brote si no lo hubiera. O sea, ¿y en su justa medida podría ser beneficioso o no? En su justa Dirías que medida no. es beneficioso. Es beneficioso, sí. ¿no? Y Vale. en las personas con rosácea también lo es. Lo que es verdad eso, que en pleno brote pues puede no serlo, porque es que la piel está tan alterada Vale. que el propio calor de la exposición, la radiación ultravioleta, pues puede empeorarlo. Pero entonces... Y no en todos los casos, ¿eh? En algunos casos lo va a producir y en otros igual no tanto, pues que por cada persona responde diferente. Pero en general hay que conseguir controlarlo para así poder exponerse de forma controlada y moderada y obtener esos beneficios del sol. Vale, hemos estado hablando de la rosácea, pero no hemos explicado más, bueno, nos hemos explicado qué es. O sea, para la gente que nos esté viendo y no sepa qué es, ¿cómo podrías definirlo? La rosácea es una enfermedad muy relacionada con el acné. Yo entiendo, de hecho, el acné y la rosácea como un espectro de enfermedad, como un continuo en el que en un extremo tenemos el acné, en el otro la rosácea, pero comparten muchas cosas. Incluso el origen. El origen a nivel cutáneo de ambas patologías es que se está produciendo más grasa de lo normal, que en la piel se está produciendo más grasa de lo normal. Las características de esa grasa varían en el acné o en la rosácea, y en la rosácea es una grasa más fluida, más irritante, que hace que aparezca inflamación, rojez difusa, sobre todo en la zona central de la cara, pues nariz, mejillas, junto con granitos, y que sea una piel muy sensible, que tiende a deshidratarse y que tiende a enrojecerse aún más muy fácilmente. Vale, y a día de hoy el tratamiento, ¿cuál es? Ahí lo que yo personalmente abogo es por realizar un tratamiento integral en el que toquemos el origen de la patología desde la piel y más allá de la piel. La rosácea, el acné y la rosácea no son patologías meramente cutáneas, es decir, no son patologías que afectan únicamente a la piel, sino que son patologías sistémicas en las que hay una influencia hormonal, metabólica del eje enterocutáneo y para abordar
correctamente, pues tenemos que abordar todos esos aspectos, el aspecto metabólico, el aspecto hormonal, el aspecto de la influencia hormonometabólica y también directamente la piel. Claro, porque la piel sería una manifestación, ¿no? Eso es una manifestación de ese desequilibrio que se está produciendo. Vale. Por supuesto que hay que tratar específica, o sea, hay tratamientos tanto tópicos como orales, como procedimientos que nos permiten abordar más directamente la piel, pero pero siempre hay que tener presente que hay esas influencias en otros sistemas, a otros niveles, que también habrá que abordar. Vale, o sea, hay que ir al origen. Eso es, ¿no? Ir al origen. Vale, genial. Vamos a la siguiente pregunta, que yo creo que esta me interesa a mí. ¿Cuantas más cremas es mejor o no tiene por qué? A ver, en general, cuantas más cremas no va a ser mejor, ¿de acuerdo? Ni hablando específicamente de acné rosácea, ni hablando en cuidado de piel en general. Los coreanos han sido pioneros en muchos aspectos en la creación de rutinas de skincare y de cuidado de la piel, pero en mi opinión no siempre han acertado en lo que han propuesto. Y luego hay que tener en cuenta una cosa muy importante: la piel coreana es bastante diferente a la piel occidental. ¿En qué estarían los cambios? En muchos aspectos estructurales de la piel, en producción de grasa. Entonces, una piel occidental probablemente, y lo digo porque aguanta muy mal una rutina coreana de 10 pasos, porque la cantidad de producto que se está aplicando es muy probable que produzca un desequilibrio en ese exceso de producción de grasa e induzca la aparición de problemas en la piel, como son el acné y la rosácea. Entonces, o sea, que si vemos a una rutina coreana decimos, cuidado, que aquí en Occidente es diferente, ¿no? Eso es, yo lo adaptaría. ¿Todas las pieles de Occidente son iguales? No, claro que no, ni todas las pieles coreanas son iguales. Claro. Pero bueno, sí pueden tener ciertos patrones raciales por las cuales se parezcan. Entonces, la rutina coreana se caracteriza por tener 10 pasos. Y a mí me parece que, al menos, yo como no estoy en Corea, pues no entiendo tanto de esas pieles, pero al menos en las pieles que vemos aquí, es excesivo utilizar tanto paso. Lo que al final hay que hacer es entender bien cómo es la piel de cada uno y utilizar la rutina de forma estratégica. Es decir, oye, voy a realizar una correcta limpieza, voy a ver cómo aporto antioxidantes, que son interesantes, estabilizo la función barrera, me protejo del sol y cómo activo todas las funciones de la piel para que lo haga adecuadamente. Y todo eso, pues adaptado un poco a la problemática de cada uno. Pero esa es la base, ¿no? Y para eso no hace falta más de probablemente 4 productos. Vale. O sea, hay que formarse un poco antes de saber, hay que saber lo que te echas, ¿no? Por eso así decirlo. Mínimamente. Y ahí, oye, pues uno puede querer informarse porque le encante el cuidado de la piel y siga a diversos divulgadores. Ahora vemos quién nos puede ayudar más que otros. O recurrir a un profesional que nos puede ayudar, tanto a un dermatólogo, si uno quiere ya dar ese paso y tener acceso a ello, pero hay otros profesionales, por ejemplo, el farmacéutico, que también puede establecer de forma sencilla. Yo soy estudiante de farmacia. Ah, pues mira. Entonces, el farmacéutico ahí nos puede ayudar mucho. Yo son las dos figuras que creo que la farmacia, desde luego, es mucho más accesible, con lo cual nos puede ser el primer acceso. Si ya hay una problemática mayor, pues el dermatólogo está ahí y nos va a ayudar. También el no farmacéutico, no dermatólogo en una tienda de cosmética general, sí, pero ahí puede haber más peligro. Yo sí que porque al final, pues la formación no es la misma y yo sí creo que a veces se establecen rutinas que no son lo mejor adaptadas, probablemente por falta de comprensión de ciertos conceptos y criterios, y a veces perjudican más que ayudan esas rutinas. Claro, o sea, ¿habría que tener más regulación? Bueno, a ver, es verdad que tampoco, porque una rutina no esté bien adaptada, tampoco vamos a generar un daño catastrófico para la piel, ¿no? Vale. Entonces, más que mayor regulación, yo igual lo que haría es, oye, si verdaderamente
quieres apostar por tu salud de piel, pues recurre a profesionales o sigue a profesionales. Repito, que mucha gente le gusta el tema y dice, oye, pues yo voy a estructurarme yo una rutina yo mismo, pero voy a seguir a ciertas personas que me van a ir dando información, y yo creo que hay mucha información muy valiosa en las redes, también hay mucha infoxicación y eso es lo complicado, ¿no? Eso es lo complicado. Saber de quién fiarse, ¿no? Sí. Así que bueno, más que, como hemos dicho, cremas, infórmate primero. Y luego ya... Y un poquito de estrategia, ¿no? Vale. Ahí la estrategia es clave. Oye, ¿cómo es mi piel? ¿Qué es lo que necesito? Claro. Y cómo tópicamente puedo cubrir esas necesidades. Porque todas las pieles no son iguales, ¿no? No. Vale, genial. Pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Lavarse la cara muchas veces ayuda? Lo que ayuda es una correcta limpieza. Y Vale. un exceso de limpieza no es una correcta limpieza. Yo el caso más extremo que he visto fue un chico tendría unos 19 años o así, que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo con la limpieza. Trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno psiquiátrico que tienen compulsión de realizar constantemente una actividad, pues abrir y cerrar la puerta o no. Hubo una película muy conocida, ¿no? De este actor, ahora no me acuerdo, que él tenía un trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, no me voy a acordar, no me va a salir ahora. Entonces, luego igual me sale. Sí. Este chico tenía un trastorno obsesivo-compulsivo con la limpieza, de manos, pero también de la cara. Y se limpiaba con Fairy la cara hasta 8 veces al día. Claro, tenía un eczema irritativo brutal de la agresión que estaba produciendo a la piel. Bueno, pues tan malo es eso como no limpiarse adecuadamente. Al no limpiar adecuadamente, no retiramos los restos de grasa, detritus celulares, contaminantes ambientales que se depositan en la piel y que van a ir deteriorando su función y causarnos problemas. Por tanto, lo correcto es limpiarse adecuadamente. Normalmente, en cuanto a frecuencia se refiere, hacerlo mañana y noche es suficiente. Si acaso después de hacer deportes pues una tercera vez, pues puede ser, y no más. O sea, ¿y el sudor cómo influye a nuestra piel? El sudor, en general, o sea, nuestra piel está preparada para el sudor tiene ciertas sales y por eso si chupamos un poquito de sudor sabe salado. Sí. Entonces, la piel en general tolera bien el sudor. El problema es cuando esa piel está irritada. Por ejemplo, pues en una rosácea, está inflamada, si esa piel suda, el sudor puede irritar. Pero porque las condiciones de la piel están alteradas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, y en general, además, aunque se sude, pues luego es bueno retirar correctamente ese sudor por una cuestión higiénica, y en la cara sobre todo pues para que no obstruya, no deteriore, no incremente la producción de grasa, por ejemplo, y por tanto pues tengamos menos riesgo de desarrollar acné, rosácea, dermatitis seborreica, que están en relación a ese exceso de producción de grasa. O sea, sí que habría que, con el sudor, ¿no? Sí. Limpiarse y eso sí que convendría. Sí. Vale. Pues ya está, dejamos ahí esas preguntas y ahora quiero que nos digas un consejo así rápido del día a día que nos pueda ayudar para nuestra piel. Pues mira, uno de los consejos que más importancia le daría es precisamente a la limpieza. Vale. Y el realizar una correcta limpieza ya a partir de la adolescencia va a mejorar el estado de muchas pieles. Por supuesto que no es lo único, ¿no? Pero sí que creo que es muy importante. Y hay, pues, gente que dice, no, yo me lavo con agua en la ducha. Bueno, pues ahí simplemente con hacerlo, elegir un jabón adecuado. Vale. Para el tipo de piel, pues si es un piel más grasa, un jabón que nos ayude a seborregular un poquito. Si es una piel realmente seca, digo realmente porque muchas veces son pieles grasas que se deshidratan y eso es una piel grasa. Vale. Una de las consecuencias de la grasa es precisamente esa deshidratación, pero eso no sería una piel seca, tal y como clasificamos la piel seca como contraria de grasa, ¿no? Vale. Entonces, si realmente es una piel seca que no tiene un exceso de grasa, pues con un limpiador en gel menos seborregulador. Bueno, pues con ese gesto vamos a aportar muchísimo beneficio a la piel. ¿Más que echarse cualquier crema? Si yo tuviera que elegir entre uno u otro, elegiría antes
en una correcta limpieza. Ostras. Sí, fíjate. Y la correcta limpieza la haría con un producto en gel limpiador adecuado al tipo de piel, y lo ideal sería a continuación realizar una exfoliación. Vale. ¿Por qué? Una exfoliación física, porque la exfoliación física, el scrub, lo que ayuda es a retirar correctamente, de forma mecánica, por arrastre, todos esos detritus celulares, restos de grasa, restos de demodex, de sudor, de contaminantes ambientales, y complementa muy bien a esa limpieza que hemos hecho previamente con el jabón y luego con la exfoliación. Y eso se puede hacer de forma muy sencilla en la ducha, por ejemplo. O sea, ¿Cómo podría? te metes los dos productos dentro de la ducha y lo primero que haces es te lavas la cara, aclaras, coges un poquito del scrub, masajeas en círculos, como un minutito, y lo aclaras. Y a continuación ya pues vas a por el pelo, el cuerpo, el resto. Pero si lo haces dentro es muy, muy fácil. Menos de un minuto... Y en menos de un minuto lo has hecho, lo has integrado en la ducha, con lo cual te ha dado muy poquita pereza y ya lo tienes. Si te duchas una vez al día, por la mañana o por la noche, pues luego es cuestión de hacerlo otra vez. Pero yo, por ejemplo, con los chicos y chicas adolescentes que ya empiezan con el acné y que la limpieza es fundamental, pacto un mínimo, ¿no? Pacto a mínimos. Digo, mira, si te digo que te lo hagas así una vez al día dentro de la ducha, ¿lo vas a hacer? Sí. Bueno, pues mejor hecho que perfecto. Prefiero que lo haga bien que luego lo haga perfecto. Lo perfecto es 2 veces al día, sí, pero igual si exigimos mucho a ese chaval que al final no va a hacer nada, al final no va a hacer nada, pues prefiero que lo haga una vez al día, aunque lo ideal sean 2. Y entonces pacto con él y digo, venga, una. Y con eso mejoran. Claro, y confirmar que sigue el tratamiento, Eso por así es. decirlo, ¿no? Pero, y luego, a ver, si tú eres realista y pides un poco su compromiso, pues al final lo hacen. Y lo hacen muy bien. Y cuesta poco hacerlo. Cuanto más fácil nos lo ponemos, pues más fácilmente adquirimos el hábito. Pero sobre todo ver resultados, ¿no? Claro, empieza a ver que, oye, que tiene mejor la piel, que lógicamente no vamos a solucionar un acné moderado, severo solo con eso, pero un acné leve ya con eso va a empezar a mejorar. O una piel grasa que no tenga todavía una patología, pero ya lo va a notar mejor. Claro. Entonces, bueno, pues cuando también vemos resultados de los hábitos que implementamos, nos animamos y decimos, oye, voy a mantener este hábito. Claro. Y sobre todo, pues ponérnoslo fácil. Joder, pues es curioso, ¿no? O sea, que antes lavarse que echarse cualquier crema, ¿no? Sí, yo si tuviera que priorizar, priorizaría así. Qué bien. Bueno, pues ahora, como nos has dicho, un consejo... ¿Qué hábito crees que hacemos mal al día a día y no nos damos cuenta con nuestra piel? Si salimos de la limpieza, porque bueno, pues un mal hábito puede ser efectivamente no implementar una correcta limpieza. Otro hábito que yo creo que estamos un poco desorientados es con el tema de la exposición solar, ¿no? Vale. Durante muchos años, estoy hablando de cuando yo era niña, hace 40 años, es que no había conciencia de protección solar y era muy habitual que nos quemáramos, incluso los niños se quemaran. Y bueno, o sea, sí, pensábamos que era malo, pero tampoco sabíamos bien, era incómodo, desde luego, quemarse. Luego entró una potente campaña de concienciación frente al sol. Oye, es importante protegerse del sol todos los días del año, porque el cáncer de piel, porque el envejecimiento... Las campañas de concienciación tienen que ser así, tienen que ser muy claras y contundentes, porque si no, no llegan. Tú no puedes decir... Y mostrar los problemas, ¿no? Y mostrar los problemas, como con el tabaco, cuando se empezó a ver que el tabaco era perjudicial. No fumar, pero tú no puedes decir no fumar. Bueno, pero si fumas un cigarrito, pues tampoco pasa nada, porque un cigarrito, pues tampoco... No, la campaña tiene que ser muy contundente. No al tabaco poner una foto de cáncer de pulmón y un cigarrillo tachado. Claro. Porque eso es lo que llega. Y la población está, y más hoy en día, bombardeada por millones de informaciones. La información tiene que ser muy sencilla y muy contundente. Entonces, ¿qué se empezó a decir? Fotoprotección todos los días del año, 365 días. Entonces, ¿eso es realmente así? No. Es decir, el sol no es como el tabaco. El sol aporta muchos beneficios. Y el no exponerse en absoluto al sol es muy perjudicial. A nivel de salud global, por todos los beneficios que el sol aporta a nivel de vitamina D, a nivel anímico. O sea, en un país soleado como España nos cambia el humor,
Y nos cambian los hábitos de vida, vivimos mucho más en la calle que en países nórdicos, por ejemplo. Claro. Y los países nórdicos tienen grandísimos problemas por la ausencia del sol durante gran parte del año. Y de hecho ellos hacen terapias de exponerse al sol en cabinas para combatir la depresión, por ejemplo. Entonces, el sol no es como el tabaco. El sol no podemos ponerle una imagen del sol y tachar el sol. Entonces, nuestro gran error yo creo es que no sabemos relacionarnos bien con el sol. Entonces, al sol hay que exponerse, hay que obtener sus beneficios, pero también tenemos que tener en cuenta sus perjuicios, que los hay. Y cuando se oyen mensajes de no, el sol no produce cáncer de piel, el sol, ya te traigo yo a un quirófano de un dermatólogo y ves el daño, o sea, cuando quitamos cáncer de piel en pieles súper dañadas por el sol. Y el melanoma podemos discutirlo porque hay ciertos melanomas que pueden tener más factor de mayor riesgo por haberse expuesto al sol, otros que no. Pero el cáncer de piel no melanoma, muchísimo de ello está muy relacionado con la exposición al sol. Luego, ahí hay mensajes súper peligrosos de el sol. Entonces, el sol en su justa medida, hay que aprender a relacionarse con el sol. Yo, por ejemplo, la cara la protegería siempre. No tiene sentido acumular exposición solar en la cara, que es la zona más expuesta y que más queremos que más queremos proteger de los daños de envejecimiento, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual expondría otras zonas. Yo hoy, por ejemplo, pues está un ratito tomándome, y hace un día fresquito, pero a mí el fresco también me gusta. Digo, oye, pues estoy un ratito, me da un poco, estoy al aire libre, el mero hecho de estar al aire libre es muy beneficioso. Yo he estado tomando un café en mi casa que me diera el aire libre. En ese momento hacía un poquito de sol. Entonces, hay que saber, pero la cara, pues la puedo proteger para que ahí no acumule, pero en otras zonas del cuerpo sí. Claro que hacemos muy mal, no nos exponemos nada en todo el año y luego llega el verano y nos achicharramos al sol. Claro, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Entonces, pero la solución no es huye del sol. Es que esa no es la solución. Entonces, llegar a ese equilibrio es complicado. ¿Y qué piensas de, bueno, ahora lo hablaremos más en detalle, pero de aquellos que dicen echarse crema no sirve para nada? Echarse crema es una de las medidas que podemos adoptar para protegernos del sol. Puedes adoptar otras. Oye, yo no me echo crema, pero cuando sé que voy a estar más de X tiempo expuesto al sol y ya tengo el riesgo de quemarme y no quiero acumular más, me pongo una camiseta de manga larga, un poquito oscura, que no me proteja. Pues puedes hacerlo así. O me pongo en la sombra. Es decir, en la sombra también da el sol, pero llega la radiación ultravioleta, pero mucho menos. Entonces, hay diferentes medidas. Pero es que hay veces que si estás en la playa, vas a pasar un día de playa y por lo que sea vas a estar 8 horas en la playa. Vale. En un momento dado o te pones crema de protección solar o te vas a quemar. Sí. Unas pieles antes que otras. Pero es muy difícil estar en la playa tapado. O sea, para eso no vayas. Entonces, es que depende de la situación. La crema es una herramienta fundamental o muy interesante para protegerse correctamente del sol, pero no es la única. O sea, hay que conocer los inconvenientes, ¿no?, del sol y luego ya las medidas, pues en función también del día y de la fecha, ¿no? Eso es, de la estación del año, del índice de radiación ultravioleta. Ya tenemos aplicaciones en la aplicación del tiempo de cualquier móvil, viene el índice de radiación ultravioleta que hay en ese día, en ese momento, en esa localización, porque no es lo mismo Bilbao que Cádiz, claro. Pero además está la aplicación de UV-Derma, que es la aplicación de la Academia Española de Dermatología, en la que uno mete su tipo de piel, que te orienta a cómo saber cuál es tu fototipo, y con ese fototipo te dice los minutos de exposición solar que vas a necesitar ese día para alcanzar niveles óptimos de vitamina D en función del índice de radiación ultravioleta que hay en esa localización en ese momento. Vale. Y a partir de ese nivel de exposición, pues ya deberías protegerte, porque ya te vas a empezar a quemar. Entonces, es una aplicación gratuita que la Academia de Dermatología pone a disposición de cualquier ciudadano.
que es interesantísima porque nos puede facilitar esa buena relación con el sol. O sea, UV-derma, ¿no? ¿Se llama? UV-derma. Vale, pues lo ponemos en la descripción porque me parece muy, muy interesante y para cada persona, ¿no? Vale, y ya no es solo un consejo, un mal hábito, ¿no? Del día a día. ¿Qué error ves tú más habitual en las consultas? A ver, es verdad que en mi consulta actual... Sí. Ya viene gente que me sigue por redes sociales o que incluso ha leído el libro y entonces es muy llamativo y muy positivo el nivel de conocimientos que adquiere y por tanto van cometiendo muy pocos errores. Pero en una consulta de un ambulatorio, de un hospital público, el error más frecuente, o que yo veía hace unos años, porque ya hace unos años que dejé de trabajar en el hospital, era una mala relación con la exposición al sol, un exceso de exposición. Tú trabajas en hospital, ¿no? Sí. Ah, vale. Hasta 2019. Entonces, la mala exposición al sol, un exceso, generalmente por exceso, a menos en aquel momento, es verdad que hoy en día esas campañas de concienciación, pues hay gente que se ha pasado de protegerse también, pero en ese momento yo veía un error de exponerse, de no ser conscientes del daño del sol, de exponerse demasiado, de quemarse con el sol, de querer buscar un bronceado por una cuestión de belleza, y al final todos los caminos que busquen la belleza sin salud son caminos erróneos. Vale. Y el querer broncearte a toda costa por encima al final estás dañando la piel, estás generando que ese melanocito, que es la célula que produce melanina, se vaya desequilibrando y al final va a derivar ya no solo en más riesgo de cáncer de piel, de deterioro, pero sino de deterioro de todas las estructuras y funciones cutáneas y con ello que la piel envejezca peor, aparezcan manchas y se deteriore en su conjunto. ¿Y tú crees, hay algún momento en el que nos podemos dar cuenta de que nos hemos pasado? O sea, cuando empieza a aparecer la rojez en la piel, ahí ya la piel está empezando, está siendo capaz. Un poco tarde, ¿no? Ahí es un poquito tarde. O sea, entonces tienes que tener en cuenta, oye, llevo 20 minutos y ya me he puesto rojo, pues mañana no puedo estar más de 15. Porque, o sea, ir ajustando. Ir ajustando. Vale. Porque en el momento en que aparece nuestra piel, tiene capacidad de defensa frente al sol. Vale. Cuanto más morena sea la piel, mayor capacidad de defensa. Una persona de piel muy blanca, ojos azules, pelirroja, tiene una capacidad de defensa frente al sol prácticamente nula. Se va a quemar muy fácilmente y apenas se va a broncear. Una piel negra tiene una capacidad de defensa frente al sol excelente, claro. y prácticamente nunca se va a quemar. Por eso las pieles más blancas son originarias de los países nórdicos, las pieles más negras son originarias de África Central, por ejemplo. Claro. Luego, claro, ¿qué ocurre? Que nos hemos movido por todo el planeta, para arriba, para abajo, y nos hemos mezclado entre nosotros, claro. Y ves pues un negro viviendo en Noruega y un noruego viviendo en Sudáfrica. Claro. Pues claro, ¿no? Bueno, Sudáfrica está ya mucho más al sur, pero en el ecuador del planeta. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, o sea, ¿y qué significa esa defensa? Cuando la piel recibe la radiación ultravioleta, la percibe como, o sea, ahí recibe cierta agresión y va a generar, va a activar ciertos mecanismos como son la producción de melanina para defenderse de esa agresión. Si esa agresión dura unos minutos, no pasa nada y la piel en pieles claras va a poder hacer frente, pero cuando supere el umbral en la que puede sostener esa defensa, ya va a empezar a aparecer la rojez. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, eso, en pieles muy blanquitas, esa rojez va a empezar a aparecer muy rápido y lo que hay que evitar es que eso ocurra. En pieles más oscuras, claro. Pero pues prácticamente no va a aparecer, pues porque están muy bien defendidas frente a... O sea, tiene una defensa mucho más alta frente al sol. O sea, que primero conocerse, ¿no? Claro. Y luego ya... Por eso lo primero que pregunta la aplicación de UV-derma, vale, es que identifiques tu tipo de piel. Te ayuda a hacerlo, claro. Por eso es básico. No es lo mismo. Sí. Si yo fuera negra y tú fueras de tu color blanco...
estando hoy aquí los dos en Madrid y tal, yo tendría unas medidas de protección y tú otras, Claro. diferentes, porque nuestra piel es diferente, por eso es fundamental conocer bien la piel. Claro, y no podemos generalizar, ¿no? Claro. Por así decirlo. Que es lo que, así enlazamos, hacen mucho en los medios, en las redes sociales, ¿no? Y hay mucha desinformación. Ujú. Quiero empezar, porque ahora, bueno, ya no tanto, pero hace unos años empezó los filtros de Instagram, Ujú. ¿vale? Y claro, aparecía la gente con unas pieles increíbles y la gente que lo veía decía, yo también quiero. Ujú. O no solo que yo quiero, sino también que digo, pues me voy a poner yo el filtro para verme mejor, ¿no? Más atractivo y que me vean mejor mis compañeros. ¿Eso ha hecho mucho daño? Eso ha hecho muchísimo daño. Y ahí hay dos mensajes claves. Primero, la piel perfecta no existe. O sea, si os lleváis un mensaje de este podcast, es la piel perfecta no existe. Vale. Nadie tiene la piel perfecta todos los días del año. La piel tiene sus variaciones, sus pequeñas imperfecciones, que podemos, lógicamente, cuando la piel está muy desequilibrada, tendremos un trabajo de reequilibrar, entender cuáles son esas alteraciones y mejorar esa piel, con todo lo que conlleva de autoestima, etcétera. Pero la piel perfecta del filtro de Instagram no existe. Claro. Entonces, cuando vemos una persona que todos los días, en todos sus vídeos, tiene una piel perfecta y maravillosa, señores, se está poniendo un filtro. Eso no es así siempre. Y segundo, en Instagram, en TikTok, lo importante, lo que quiere la persona que publica es hacerse viral. Claro. Sobre todo cuanto más influencer y menos profesional sea. ¿De acuerdo? Porque, hombre, yo como profesional lo que quiero es generar, divulgar. Vale. Cuanto más alcance tenga mi divulgación, pues mejor. Pero yo tengo una ética que digo, no puedo divulgar a costa de mentir o de decir falsedades. Porque si yo digo cosas falsas, pueden ser tan llamativas que tengan mucho alcance, pero estoy faltando a mi objetivo principal, Claro. que es la divulgación ética y correcta. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces el influencer, todos los influencers, pues no, evidentemente no, pero hay muchos de ellos que con tal de llegar a tener un alcance viral, dicen auténticas sandeces, incluso falsedades, incluso cosas que pueden llegar a ser peligrosas. Claro. Pero es que eso tiene más alcance. Claro, Lo que llama la atención, lo que ves como absurdo, pero hasta yo digo, ¿pero esto qué es? Y empiezo a ver el vídeo y me quedo viendo el vídeo Claro. hasta el final. Y hay más retención. Y hay ¿no? más del vídeo. retención, y precisamente porque está diciendo una sandez, me llama más la atención que el influencer que está diciendo una cosa correcta. Oye, protégete bien del sol y tal. Pues esto no es muy atractivo. Claro. O sea, Y dices tú, a estas horas de la noche no claro, me apetece lo una clase. atractivo ¿no? a veces es ese a golpe de... Tú Claro. estás pasando, estás deslizando, ¡boom! Te salta una poniéndose caca en la cara, pero caca, o sea, excrementos en la cara. Y dices, ¿pero qué coño hace? Uy, Claro. me quedo aquí viendo y le pones a lo mejor un comentario, ¿no? Y ya. y luego encima... Incluso hasta. Tiene más encima, retención. efectivamente, están los comentarios a favor y en contra, pero esto como lo haces, eso mismo hace que sea Claro. más viral. Pero es que un comentario en contra incluso hasta ayuda más. Porque Sí, tú sí. lo lees y dices, joder, está. Porque un comentario en contra genera que otro sea a favor y genera ahí Claro. el debate. Entonces, fijaos, ¿no? Cómo estamos desvirtuando las redes, que al final las redes sociales son una forma de relación que tenemos entre nosotros, Claro. virtual, pero en la que lo falso, lo fake, llama tanto la atención que nos comunicamos a base muchas veces de falsedades y de cosas que llaman mucho la atención encima. El algoritmo es tan listo que como vea que tú esas cosas te gustan, te las va a poner más. Claro. Entonces, a veces Como que te perdemos pica, el ¿no? norte, ¿no? En todos los sentidos, y creo que hay que hacer un ejercicio de ver cómo cada uno de nosotros se relaciona con las redes sociales. Qué información consume, porque al final estás alimentando a tu cerebro y a tu conocimiento de esa información, a nivel dermatológico y a nivel todo. Claro. A mí me pasa. Es decir, yo de lo mío sé, pero de otras cosas no tengo ni idea. Y cuando sigo a otros, pues hay veces que me llama mucho la atención y digo, pero esto será verdad, será mentira. Entonces, para mí ahí es muy importante
mirar de qué fuente te está saliendo. O sea, ¿quién es esa persona? ¿Cuál es la intención cuando da ese mensaje? Vale. ¿Es divulgar o es tener alcance y que por tanto obtener ciertos beneficios de ese alcance Claro, que todos o sea, conocemos? meterse en su perfil, ¿no? Para descubrir un poco quién Eso es. Y al final yo creo que hay que un poco limitar las fuentes. Es decir, oye, a mí me interesa el deporte. Pongo por un ejemplo y quiero empezar pues voy a elegir, hay cientos de cuentas de deporte, pues voy a elegir a 3, 4 que después de un poquito de investigación me parezcan interesantes, que igual no tienen por qué ser exactamente las mismas, pero también cuando sigues a gente que uno te dice una cosa, otro te dice la contraria, y dices, bueno, pero ¿a quién le creo? O sea, es que es un lío terrorífico. A mí me pasa, pues yo qué sé, con alimentación, o con educación, o con... Y entonces digo, mira, voy a elegir a 3. 3 que después de haberles seguido me parezcan fiables, tal, y que incluso los 3 vayan un poco en la línea, para que, oye, es la línea que yo quiero elegir, pues esta. Y dejo de seguir al resto, que no significa que puntualmente pueda mirar, pero porque si no, me aturullo. Claro, pero eso también polariza mucho, ¿no? A la población. El hecho de, por ejemplo, tú ves el perfil de una persona, tú ves que tiene formación en ello, pero a lo mejor otra persona que quiere escuchar otra cosa diferente va a pensar diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor esos 2 influencers o esas 2 personas que a lo mejor tienen formación y son nutricionistas, por ejemplo, claro, los que les siguen, los seguidores van a estar también enfrentados entre ellos, ¿no? Entonces, no es como que polariza un poco a la población. A ver, yo es que soy poco de enfrentamientos y huyo de ellos si puedo. Entonces, no creo que sea cuestión de es que las redes sociales a veces consiguen que nos enfrentemos cuando en la realidad igual no estaríamos enfrentados. Pero los mensajes se transmiten de una manera que a veces parece que realmente estamos enfadados o enfrentados. Cuando muchas veces tú pones a esas 2 personas juntas y tendrían más puntos en común que en contra, que divergentes. Sí, o sea, pero en el mensaje parece más agresivo. Más agresivo, tienes que acortar mucho el mensaje para que el título sea ¡fum! Claro. No, es que en 3 segundos, tienes que captar la atención en 3 segundos. Pues claro, tienes que hacer un inicio de reel tan potente y tan llamativo que puede que... Entonces... A ver, mi consejo, y digo 3, a ver, igual para algunos aspectos es muy poco y dices, yo quiero seguir a 20. No, estupendo. Oye, cada uno también sabe. No, o sea, me refiero más a nivel de plataforma, ¿no? Como que quiere polarizar un poco. O sea, la plataforma al final lo que quiere polarizar, enfrentarnos y que en ese enfrentamiento estemos más tiempo en la plataforma. Claro, que haya más consumo, ¿no? Claro, que haya más consumo. ¿Y cuándo hay más consumo? ¿Cuando estamos de acuerdo o cuando estamos enfrentados? Cuando estamos enfrentados. Hay que saber eso y hay que intentar decir, pero que no, en realidad no estoy enfrentado a esta persona. Para empezar, si tiene una opinión y es diferente a la mía, son opiniones diferentes. No estamos enfrentados, son opiniones diferentes. ¿Tú a la cara le dirías eso? Claro, no, es diferente. Y segundo, tal vez hay que coger la esencia del mensaje y no lo espectacular del mensaje y ya directamente de quitar lo que es absurdo. O sea, hay cosas que son absurdas, pues chicos, los quitas. En dermatología, pues no sé, ver a una modelo ponerse caca en la cara, ponerse sangre menstrual o ponerse pis, cualquier fluido o alimento en la cara en general no tiene mucho sentido. Pero dejar que a esa persona pueda subir eso, ¿no debería estar penado? Es difícil, ¿no? Pero, bueno, mira, en China acaban de sacar una reglamentación que solo dejan hablar de temas, no sé si solo vincula a la salud o a todo lo demás, al profesional. O sea, tienes que demostrar un grado de profesionalidad para poder hablar de la materia. Claro, yo eso lo veo muy bien. Yo lo veo bien. Y que, o por lo menos, ahora significa que o eres profesional o no puedes opinar. Pues tal vez puedas opinar, pero tienes que decir, mira, yo no soy profesional, os voy a dar mi opinión personal de tal. Pero ahí discerniríamos muy bien, oye, cuál es la opinión profesional y cuál no. Claro. Porque, repito, yo en muchos ámbitos que no son salud o que no son salud de piel, me ocurre, digo, pero... a este le tengo que creer, si ya tengo un disclaimer que me dice, mira, no es profesional de la salud, no tiene ninguna formación, digo, oye, mira, pues yo prefiero una voz más experta y te ayuda a elegir. Pero eso ya es elección del que lo esté escuchando, ¿no? Pero, y estos criterios, un chaval de 17 años
que ya tenga acceso pleno a las redes sociales, Claro. hay que ayudarle. Entonces, yo no soy muy amiga de las restricciones y de tal, pero igual sí tenemos que plantearnos cómo Claro, porque ahí no, controlamos son un esponjas, poco. ¿no? O sea, todo lo que le venga. Claro, y lo va a estamos pensar viendo que es- en niñas de 8 años haciéndose rutinas de skincare. Vamos a ver, que no necesitan nada más que Claro. protegerse del sol cuando vayan a estar expuestos, nada más. Acaba de salir una rutina de skincare para niñas menores de 4 años. No, Pero, increíble. claro, Sí. eso, ¿para qué se saca? Para llamar la atención. Y para que se haga viral, aunque sea por... No, el efecto Barbara Streisand, que hablen de mí, sea bien o sea mal. Claro. Entonces, yo creo que cada uno tenemos responsabilidad colectiva y responsabilidad personal, pero también tenemos responsabilidad personal a la hora de cómo consumimos Claro. y yo en eso sí que a mí misma me he ido haciendo más restrictiva. Y como decía, que es que a veces digo, mira, me quedo con 3, consumo estos 3 y me limito mucho mi consumo, o sea, porque si no realmente llega un momento que me aturullo y Claro. que más que aprender, desaprendo sobre Sí. la materia. Pero hablo de todo, de economía, de educación, de todo. Que digo, ay, me estoy armando un lío terrible. Prefiero tener 3 conceptos claros que Claro. más información, ¿no? Porque entonces, bueno, ahí creo que hay mucha responsabilidad personal. A los chavales hay que enseñarles a ello, Claro. y luego colectiva. Y ahí en la colectiva, pues bueno, pues igual se tendrá que plantear algo como China, pues más adaptado a nuestra cultura y leyes occidentales, pero pues igual sí poner un disclaimer de Claro. quién es profesional y quién no. Y que si yo salgo hablando de psicología, porque en ese día, ya, bueno, pero yo no soy profesional de la psicología y estoy dando una opinión. Y que aparezca, pues está la doctora Cristina Eguren, que es dermatóloga, pero este vídeo no es no es contenido profesional porque está hablando de un tema que no es el suyo, Claro. por ejemplo. Etiquetarlo, ¿no? Aunque es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Ahí está Entonces, una empresa potente, ¿no? Que claro, no quiere que no quiere que todas las haya empresas, regulación. efectivamente, y jugamos contra eso. Y estamos en un mundo globalizado en el que los lobbies de presión son muy potentes para al final cambiar nuestro comportamiento en muchos ámbitos. Y por tanto es complicado. Pero por eso yo creo que hay que informar a la población y hacer responsable a cada uno de lo que, Claro. de lo que consume y de ser consciente de cómo lo que consumimos cambia nuestro comportamiento. También. A ver, que luego no es que digas, tengo que escuchar a esta persona. O sea, no estamos diciendo eso, ¿no? No. O sea, porque luego también a nivel de ideas, cada uno puede tener sus ideas. No, porque además las redes sociales te da información de personas que tú sigues y que tú no sigues. Claro. Y por Sí. tanto siempre puedes tener acceso a escuchar. Yo creo que es muy importante. Yo a veces le vuelvo loco al algoritmo y veo cosas que son contrarias a mi opinión. Sí. Por ejemplo, a nivel político, contrarias a mi opinión, para que también me muestre cosas que no son lo que yo opino, Claro. para tener un poco amplitud de miras en determinadas cuestiones, ¿no? Sobre todo políticas, por ejemplo, porque si no es muy fácil envenenarte y Claro. y claro, como el algoritmo detecte que por aquí vas, te muestra Sí. más y más y más de esa línea. Y es como que te haces más radical, ¿no? Eso es, de esas radicaliza ideas. aún más, Sí. ¿no? Eso igual no pasa en ámbitos de salud, pero sí pasa en ámbitos como el tema del callo solar, a favor del callo solar, en contra del callo solar. Salía. Los dermatólogos son los culpables, bueno, o sea, qué manera de enfrentar y de generar conflicto. Entonces, yo huiría de esos enfrentamientos, poner un poquito de sensatez y entender que al final todo se basa en un algoritmo y en intentar tenerte ahí retenido. Si te enfadas, mejor, porque vas a estar más caliente ahí, y luego cambiar tu comportamiento. Sí, veremos, ¿no? Con el paso del tiempo si conseguimos que evolucione la sociedad en... Es que las redes sociales tampoco llevan tanto tiempo. No llevan tanto, somos novatos claro. en su uso realmente. Sí. Y han tenido una incursión tan potente que, ostras, hace 5 años, hasta la pandemia, yo diría, claro que las usábamos, pero muchísimo menos. Y por tanto, pues estamos aprendiendo también todos a cómo utilizarlas, tanto en la generación de contenido como en el consumo de ese contenido. Sí, la pandemia, ¿no? Que hizo también muchas cosas.
Bueno, pues dejamos de lado un poco la desinformación, ¿vale? Y quiero centrarme ahora, porque claro, la piel es como lo que se ve, ¿no? De nuestro organismo. Ujú. ¿Hay mucha relación piel-organismo? Muchísima. O sea, quiero decir, está todo unido. El organismo, o sea, no lo podemos separar por partes. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que es tan amplio, tenemos un organismo tan complejo que a la hora de estudiarlo e intentar entenderlo, tenemos que ir subdividiéndolo. Y de hecho, pues los médicos pues nos formamos en medicina, pero luego tú ya te enfocas en una especialidad. Claro. Pero una vez sabes mucho de ese órgano, de esa especialidad, es momento de volver a abrirse a toda la complejidad del organismo. O sea, yo como médico, como dermatóloga, creo que debo actuar como una médico externista. Es decir, desde la piel, que es un órgano externo, entender todo lo que está pasando por dentro. Y la piel tiene relación con todo el metabolismo, con el sistema hormonal, con el eje enterocutáneo, con nuestras emociones, con muchísimas cosas. Entonces, hay entender toda esa complejidad y abordar toda esa complejidad, pues no es fácil, pero ahí está el gran reto. Cuando separamos la piel del resto del organismo, pues ahí estamos falsificando algo, porque no es la realidad. Claro. No O sea, es podrías así. decir que es un espejo de lo que pasa Es dentro. un espejo, claro. Al ser además un órgano tan accesible y tan externo, pues ahí actúa como espejo. Claro, hay otros órganos, el riñón, no lo estás viendo. Claro. Notas sus efectos en cómo orinas, cómo dejas de orinar, pero necesitas analíticas, pero la piel es tan externa y tan visual, o sea, tan visible que muchas veces a golpe de mirada ya nos da muchísima información, Sí. no toda, pero muchísima. Yo, por ejemplo, ya voy a empezar época de exámenes y en nada, bueno, ya se me está notando un poco, en la piel como que se escama un poco, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes estrés en la piel? O sea, el estrés es una respuesta de nuestro organismo frente a un factor que requiere que nos activemos, ¿de acuerdo? Vale. Tengo exámenes, te tienes que poner a estudiar, tienes que maximizar tu tiempo, entonces tu cuerpo se activa genera cierto estrés para que te cunda lo que estudias, para que te levantes cuando te tienes que levantar, para que te pongas a ello. Y ese estrés no es malo, es decir, ese estrés produce esa activación que te hace enfrentarte a la situación. Antiguamente era el león que venía a comerte, claro, y hoy en día es el examen que tienes que aprobar. Sí. Lo malo es la respuesta que genera el estrés en nuestro organismo, sobre todo a nivel del pico de cortisol, ¿de acuerdo? Vale. Ese pico de cortisol que genera es lo que va a hacer que a todos los niveles, a nivel digestivo, a nivel de piel, a nivel de sueño, a nivel de emocional, haya una respuesta pues negativa, digamos. Entonces, en la piel, lo primero, lo que ocurre en una piel como la tuya es que se activa la producción de grasa y ese exceso de producción de grasa pues hará que se aparezcan zonas más rojitas, que se descaman, que es algo entre dermatitis seborreica rosácea, ¿eh? Entonces, que cuando estás más calmado, mejora solo, porque bajan todos esos, claro, pero que cuando estás más estresado y tienes ese pico de cortisol, pues se activan todos esos mecanismos de desequilibrio en la piel y en el resto del organismo también. Y todo ello va a su vez relacionado. O sea que sí. Y a nivel de la microbiota, ¿cómo funciona? O sea, ya sabemos y tenemos mucha evidencia de la existencia del eje enterocutáneo, del eje intestino-piel. Sí. Eso que hace unos años pues podía parecer un poco ciencia ficción, ahora ya no es una cuestión de creencias, es una cuestión de evidencias, ¿no? Y el estado de nuestra microbiota y en general la salud digestiva tiene una influencia capital o muy importante en el estado de la piel. Eso lo vemos sobre todo de forma muy clara y estamos empezando a estudiar cada vez más esa influencia en patologías inflamatorias o autoinmunes como son el acné, la rosácea, la dermatitis atópica, la psoriasis, el vitíligo, la alopecia areata, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que no es el único, tampoco puede ser
la única vía de abordaje. Oye, modulo la microbiota y ya me olvido de la piel. No, Sí. pero es una de las vías que sí que hay que tener en cuenta y modular. Vale. ¿Y tú has visto algún caso concreto en el que veas una persona muy estresada, que te haya venido muy estresada, con la piel muy mal, y hayas solucionado algún caso así como muy extremo? O sea, yo misma, yo tuve acné y Sí. luego rosácea, y en 2020 tuve justo en verano, cuando yo empecé mis vacaciones en agosto del 2020, tuve un brote, el peor que he tenido los últimos años, un brote de rosácea, que fue justo cuando paré, ¿no? O sea, cuando bajó Claro. un poquito, a veces el estrés no solo produce durante, sino ¡pum!, en el momento de relajación, ahí suele ser un bache importante, y tuve un brote, pues de los que yo había tenido hasta ese momento. ¿Es el peor brote que he visto en mi vida? No, hay pacientes con peores brotes, pero bueno, de los que yo había tenido, sí era el más agudo, el más grave, y bueno, pues ahí empecé tratamiento, pues dije, bueno, pues tengo que ser paciente y médico al mismo tiempo. Entonces, pues ahí hice diferentes, cambié la rutina, empecé tratamiento oral, me hice ciertos procedimientos y cambié muchos hábitos de vida. Y entre ellos sí que empecé a prestar atención a todo esto de la microbiota y a nivel de alimentación, a nivel de, no solo con la alimentación, que es capital, pero también pues en hábitos de cómo alimentarme, o sea, del horario, por ejemplo, de las comidas, de si hacer... Yo me di cuenta que durante muchos años de mi vida había hecho ayuno intermitente sin saber que eso era ayuno intermitente, y a mí me venía fenomenal. Bueno, pues volví a retomar el ayuno intermitente, etcétera, pero sí modifiqué muchos aspectos y a día de hoy me encuentro muchísimo mejor. A nivel de rosácea, que está perfectamente controlada, pero sobre todo a un nivel de salud me encuentro muy bien. O sea... Y que dure. Esperemos, ¿no? Esperemos. O sea, dirías que sí que tiene solución, pero también es importante ver a cada uno, ¿no? Qué es lo que nos viene bien, y ir probando, ¿no? Eso, o sea, ahí tenemos que adaptar toda la estrategia de tratamiento a cada persona y cada situación. No es lo mismo una persona que compartan muchas características de la rosácea, pero, por ejemplo, una mujer que esté buscando embarazo y otra que no. Claro, eso pueden tener un perfil muy similar, pero una está en una situación y otra en otra, y hay que adaptar toda la estrategia de tratamiento a ello. Pero yo sí defiendo que el acné y la rosácea no son enfermedades crónicas sin remedio y sin solución, sino que son patologías que tienden a cronificar si no se trata o no se trata adecuadamente. Pero si tratamos adecuadamente, cambiamos la evolución de la patología, y todo el mundo puede tener un brote de rosácea, todo el mundo puede tener un brote de rosácea en un momento dado, pero una persona que tiene un brote activo y controlamos y podemos bajar ese riesgo de volver a aparecer un brote al riesgo que cualquier persona en la población pueda tener, pero no está condenada a vivir dependiente de esos brotes y sin solución. Y no, yo defiendo que no. En unos casos es más complicado, en otros es menos, pero sí que hay que intentarlo. Y hay que confiar también, ¿no? Hay que confiar. Que hay una solución. Y ahora porque claro, está habiendo muchos cambios con la inteligencia artificial. A nivel de dermatología, ¿también está habiendo muchos cambios? Sí, la inteligencia artificial, por ejemplo, pues va a ser clave en el diagnóstico de lesiones pigmentadas, ya lo está haciendo, es decir, de lunares, y diferenciar lesiones benignas de lesiones malignas. Ya hay sistemas de inteligencia artificial que son más hábiles que dermatólogos expertos en el diagnóstico de melanoma, por ejemplo. Con lo cual, bueno, pues van a ser herramientas que van a apoyar, que pueden ayudar enormemente en el apoyo. También en la atención directa al paciente, o sea, yo, por ejemplo, trabajo con un sistema de inteligencia artificial que me transcribe toda la historia, yo hablo con el paciente y todo lo que hablamos, yo dirijo un poquito la anamnesis, la conversación, y le voy preguntando según lo que quiero que vaya apareciendo luego en la historia, pero no escribo, me escribe... Claro. Es como que ya te hace un guión, ¿no? Por así decirlo. O sea, el guión se lo he hecho yo previamente, se lo meto, empiezo la grabación, que lo que va a escuchar
toda la conversación y es tan inteligente que si alguien nos interrumpe y nos dice, doctora, ¿quiere usted un café? Pues no pasa, eso no lo graba, o sea, graba perfectamente. Si el paciente va para adelante y luego va para atrás y dice, toma esta medicación, y luego a los 5 minutos se acuerda y dice, doctora, y también tome este otro. Bueno, pues eso lo ordena perfectamente, y donde pone tratamientos previos, pone todas las medicaciones, incluida la que ha dicho primero, la que ha dicho 5 minutos después. O sea, agiliza tu trabajo, ¿no? Claro, hace que yo esté pendiente del paciente y no de estar escribiendo. Claro, da más cercanía también. Da más cercanía, yo le advierto, digo, mira, aquí vamos a charlar y nos va a transcribir. Aquí va a estar Juan, ¿no? Eso es. Y nos va a transcribir toda la historia. Entonces, bueno, pues eso es un adelanto que a mí me parece fundamental. Sí. Por supuesto, pues en la creación de informes, a muchos niveles nos puede ayudar. Pero eso, en la dermatología en concreto, pues en todo lo que es la parte de diagnóstico, sí puede ser muy, muy interesante en la orientación a ese diagnóstico y la ayuda al dermatólogo. Y al final, pues va a tener que haber un médico que lo confirme, lo valide y con ello se establezca el tratamiento. Pero sí es de gran ayuda. Y también en estos últimos años está viendo, bueno, puede que sea un mito, ¿no? También, que se pueda rejuvenecer la piel 20, 30 años. ¿Eso es verdad? ¿Que podamos llegar a ese punto? Bueno, ahí va habiendo cada vez más avances científicos de cómo modificar los mecanismos de envejecimiento de nuestras células, ¿no? Porque si lo vamos reduciendo todo, pues somos un organismo con diferentes sistemas, cada uno de esos sistemas está formado por órganos, esos órganos por tejidos y esos tejidos por células. Si conseguimos que las células ralenticen su envejecimiento, incluso retrocedan en su vida y en esos mecanismos de deterioro y reparen los deterioros acumulados, pues bueno, conseguiremos revertir de alguna manera ese envejecimiento. Por ahora, lo que básicamente se está consiguiendo es ralentizar, pero lo que tú propones no es no solo ralentizar, sino revertir años de envejecimiento. Todavía a día de hoy no es una realidad. Pero bueno, es posible. Es posible que se consiga. Vale, y ahora claro, eres dermatóloga, ¿no? ¿Cuál sería tu rutina desde que te despiertas hasta que te vas a la cama? Mi rutina cosmética. Sí, cosmética, perdón. Pues yo establezco una rutina por la mañana y otra por la noche. Por la mañana, en la ducha, me limpio la cara y me exfolio. Vale. Al salir de la ducha me seco, me doy un antioxidante y me doy un fotoprotector con color. Que utilizo, eso es un fotomaquillaje, entonces que me gusta mucho como el color que me deja, con lo cual ya lo utilizo como maquillaje y además pues me aporta protección a la zona de la cara, que es la que fundamentalmente quiero proteger. Luego, por la noche me vuelvo a limpiar, como ya me esfolía por la mañana, no me esfolio. Me doy un serum que voy cambiando, pues ahora por ejemplo estoy con un serum de péptidos, pero he utilizado otros, ahora estoy con uno de péptidos y luego retinol, un producto con retinol. Vale, o sea, ¿y eso lo recomiendas bastante, un producto con retinol? Sí, el retinol es un ingrediente muy interesante porque es el gran activador de toda la estructura y funciones cutáneas, los retinoides en general. El retinol es uno de los retinoides que tenemos disponibles y a nivel dermatológico pues es probablemente hasta ahora los retinoides son los reyes de la cosmética dermatológica. ¿Y la recomiendas para quien nos esté viendo tu rutina? Sí, a ver, es una rutina... esa rutina, adaptando bien los productos de cada paso, pues es muy adaptando esos productos a las necesidades. Claro. Pues yo, por ejemplo, no tengo manchas. Pues quien tenga manchas, pues el serum de noche, pues es interesante que sea un serum despigmentante, por ejemplo. Vale.
En mi caso, pues como no tengo manchas, pues alguna vez he utilizado para unificar bien el tono, pero no es mi problema principal. Quien tenga más tendencia a acné y rosácea, pues puede incluir un producto, por ejemplo, el limpiador, lo que decíamos antes, más seborregulador, y luego incluso añadir un tónico que también ayude. Pues ahí habrá que adaptarlo. Pero esa estructura que he mencionado es una estructura válida para prácticamente todo el mundo, adaptando bien los productos. Así que ya sabéis. Vale, y ya estamos acabando el programa. ¿Y sabes nuestra pregunta del final que le hacemos siempre a todo el que viene? Todavía no me la sé. Me gusta que no lo sepa. Nuestra pregunta, vamos, se lo hacemos tanto a periodistas que vienen, por ejemplo, a Cici se le hicimos neuróloga. ¿Qué es para ti la vida? Wow, buena pregunta. Bueno, una vez oí una definición que me gustó. La vida es un paréntesis de la inexistencia. Es decir, si lo pensamos, claro, tú has conocido tu presente y solo tu vida, pero si lo piensas en global, tu vida es un pequeño... Tú la mayor parte del tiempo no vas a existir. Antes de tu nacimiento no existías, después de tu muerte no vas a existir. Y por tanto la vida es ese paréntesis de inexistencia en el que tú existes. Es un paréntesis en realidad tan breve, a la vez tan amplio, en el que te permite hacer tantas cosas, pero tan breve si lo miras con esa perspectiva, que aprovéchala bien. Claro. Entonces, yo al final cuando me enredo con problemas, cuando me enredo con cosas, digo, que esto es un paréntesis de inexistencia, voy a aprovecharlo bien, esto realmente no tiene en mi vida, que es larga, pero es tan breve, ¿esto tiene alguna importancia? No, fuera, a lo que realmente importa. Relativizar, ¿no? Un poco. Te ayuda a relativizar y a priorizar. Pues me ha gustado mucho, porque casi siempre hay como un pequeño, por así decirlo, guión de respuesta de lo que dice la gente y me ha gustado mucho. Esta es original. Es muy original, muy original, me ha gustado mucho. Así que nada, yo creo que ha quedado bastante... Yo, por ejemplo, muy entretenida me ha parecido la entrevista. Qué bien, y... eso se trata. Sí. Hemos tocado todos los temas, Sí, yo también, creo que sí. Hemos divagado sobre redes sociales y nuestra vida, así que bueno. Ha estado muy bien. Y eso, agradecer a nuestro patrocinador también, a Mia Shop, que hace esto posible. Y ya sabéis, darle like, suscríbete y comenta algo que quieras preguntar a Cristina. Y ya por alguna otra forma, pues nos podrá responder. También te dejamos sus redes sociales por aquí, en la descripción del vídeo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, chao. Gracias.